Buen día, buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Moni? ¿Cómo va la gente? ¿Cómo va la audiencia? ¿Cómo va Puerto Madryn? Hoy, sábado 7 de junio, 11:02 de la mañana. Bienvenidos a Bienestar Consciente. Buen día, Moni. Hola, buen día, Eli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy Está bien. hermoso afuera, ¿viste? Un día hermoso. A pesar que es un poquito de frío, pero Está un muy poquito lindo. fresco, pero el sol está ¿Tenés realmente... idea cuánta Sí, temperatura va a ser yo hoy? te digo que aprendí. Desde que me dijiste, Eli, ¿qué pasó con el clima? Aprendí. Hoy, sábado 7 de junio, vamos a tener una temperatura en la máxima de 13 grados. Ahora están haciendo 7 grados. ¿Sí? Con una humedad 68%. Viento, Moni, 6 kilómetros por hora. Nada, no hay Nada. nada. Está súper tranqui. Va a estar re lindo como para hacer un rato de playa a la tarde o salir Salir a a pasear en la caminar, a Rambla. pasear. Claro que sí. Así que bueno, Moni, un programón tenemos hoy. Sí, la verdad que sí. Otro programa más que tenemos que nos convoca con la adolescencia. Así que tenemos también invitados especiales para este programa. Así que no te lo pierdas, vos que estás del otro lado. Comunicate con nosotros al 284-85-8060. No te olvides de mandarte un mensajito, alguna inquietud, alguna pregunta que tengas respecto, si tenés hijo adolescente o si tenés, sos tía o tío, estás rodeado de algún adolescente ahí, seguro que sí. Así que escribinos, no te olvides de mandar tu mensajito. Sí, por supuesto. Sinceramente nos gusta que el oyente, que la audiencia participe porque hace bien también y por ahí se pueden sacar dudas, ¿no? Vamos a repetir un poco las preguntas del sábado pasado, ¿no? ¿Qué experiencias tuvieron de adolescencia? ¿Qué recuerdo tienen de la adolescencia? Y si sos papá, ¿qué dudas tenés con respecto a la adolescencia? A tu adolescente o si tenés algún amigo, algún cercano adolescente, tiranos tus preguntas, tus dudas que vamos a intentar responderlas. Bueno, nos vamos a un pequeño cortecito así, bien cortito, Moni, y ya volvemos. Dale, dale. Seguimos aquí en el 91.3 del Centro Familiar Cristiano Radio Impacto. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes que nos están escuchando. Moni, ¿sabes qué? Estaba recordando un poquito lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Porque hoy estamos con Adolescencia 2, ¿sí? Estamos como el regreso de la adolescencia. La semana que viene va a ser la venganza de la adolescencia. Estamos como Rambo, ¿viste? Vamos a estar más actualizados Sí, la semana sí. que viene, ¿no? Porque, digamos, Sí. es un tema de actualidad digamos, que está pasando mucho, ¿no? No solamente con los adolescentes, sino con los adultos también, pero enfocado en la adolescencia, ¿no? Sí, ¿qué? Redes sociales. Tal cual, hoy estaba pensando cómo la serie esta de adolescencia impactó mucho en la sociedad. Creo que más allá que siempre se habla de adolescencia, siempre hemos mencionado, o alguien dice, tengo un adolescente, no sé cómo hacer, o este adolescente, o yo trabajo con un adolescente, o esto, ¿no? Pero hasta que una serie así, a muchas personas se le activó un montón de cosas, ¿no? Incluso se le activaron cosas personales al adulto, es decir, a ver, yo entiendo que nosotros no teníamos un teléfono en la mano, pero sí teníamos acceso a otras cosas, ¿no? Eh, y qué interesante esta serie, cómo pegó fuerte, y por eso pienso que estos tres programas que estamos trabajando con la adolescencia van a ser realmente muy radicales y muy importantes para la audiencia y para nosotros también, ¿no? Estaba recordando lo que hablábamos el otro día, lo que es la adolescencia, ¿sí? Que a veces uno lo toma como que fuera parte del sufrimiento y yo miraba el video, ¿sí? Porque ya está subido el video a YouTube de la semana pasada. Recordá la página, Eli, para quien lo quiera ver. Para el que lo quiera ver lo puede buscar como Elías.consultorpsico, psico es PSICO, sí, consultor psico, Elías.consultorpsico, lo puede buscar en YouTube. Ahí están todos los programas subidos. Están todos los programas subidos. Desde Cristo y la salud mental, Ansiedad 1, Ansiedad 2 también. Y ya tenemos también Adolescencia 1 y hoy vamos camino a Adolescencia 2. Estaba recordando un poquito esto de lo que significa adolescencia, que es crecer y alcanzar madurez. La palabra etimológicamente hablando.
Sí, estaba justo, tengo acá un apunte que dice que la adolescencia es una etapa de transición que va de la infancia a la vida adulta, Claro. marcadas por cambios físicos, emocionales y sociales que requiere una especial atención de la salud mental. Claro que sí. Es que qué interesante esto, ¿no? Porque yo sinceramente, si tengo que hablar de mi adolescencia, no puedo decir que transité mi adolescencia del lado de la salud mental. Hacía lo que podía. No, a veces uno ha transitado desde ahí, ¿no? De decir, bueno, hago lo que puedo, lo paso como puedo, con un montón de constructos que después cuando uno es grande dice, no sé si era tan así. Yo creo que en mi época, por ejemplo, que muchas etapas digamos, no viví mi adolescencia plena como la tenía que haber vivido, pero bueno, yo creo que también el contexto social donde uno está criado Siempre. y demás. Bueno, es lo que hablábamos un poco de la ansiedad aquella vez, ¿no? Decíamos, bueno, depende la cultura, la ciudad donde estés, el momento donde vivís, la familia, tiene mucho que ver con la adolescencia. Porque después hay cosas que son generales, ¿no? Que se van a dar en todos los adolescentes, como el querer dormir, el enojarse, el que le cueste respetar la autoridad, sea de papá o mamá o de la escuela, querer afianzarse con sus padres. Hay cosas que son normales en todos los adolescentes acá y en la China. Pero hay cosas que sí van afectando dependiendo de la cultura y el lugar donde se viva, ¿sí? Pero bueno, ya acaban de llegar nuestros invitados. Quiero pensar en esto también, ¿no? En la Biblia tenemos un montón de adolescentes. Y vos sabés que quiero hablar puntualmente de esto porque Sofi me dijo, en la mitad, Sofi es mi hija, me dice Saludos a Sofi. Sofi vino hoy, la tenemos acá de invitada, está del otro lado, pero me dice, papá, ¿viste que María, la mamá de Jesús, cuando tuvo a Jesús era adolescente? Y yo me quedé en silencio. Dije, no tenía ese dato, pero lo voy a investigar. Y lo investigué. Y efectivamente, María tenía entre 12 y 14, 16 años cuando tuvo a Jesús. Re jovencita, va. 12 me sorprende. Sí, porque es por la cultura. Por eso también tiene que ver con la cultura, ¿no? Porque uno adolescente acá en la China va a tener patrones similares. Pero por la cultura en ese momento, ¿sí? María, según los estudios, se desposaban las mujeres de esa edad a partir de los 12 a 16 años más o menos, y el hombre tendría entre 16 a 18 años cuando desposaba a una mujer en esa época. Así que qué interesante que María fue una mamá adolescente. Bueno, en el caso ese yo también fui una mamá adolescente. Wow. Bueno, hoy tenemos una invitada que vamos a hablar de eso. Embarazada a los 15 años, wow. ¿Te imaginas? En plena adolescencia, y a los 16 fui mamá, así que bueno, entiendo de lo que me estás hablando también. Wow, qué tremendo. Pero bueno, tenemos una invitada, hoy una invitada especial también, que vamos a hablar puntualmente de eso, nos va a contar su testimonio. Me gustaría también que puedas hablar, Moni. Hoy vas a ser entrevistada, me parece. ¿Me va a tocar? Te va a tocar ser entrevistada. Pero bueno, vamos un minuto, hacemos pasar a los invitados y ya arrancamos en realidad, pero vamos a arrancar con la entrevista para ellos en Adolescencia 2. Dale, te recordamos el numerito para que mandes tu mensajito, 284-8580-60, comunicate que estamos acá esperando tu mensajito y gracias por estar del otro lado escuchándonos. Claro que sí. Muy bien, seguimos en el 91.3 del Centro Familiar Cristiano Radio Impacto. Moni, ya tenemos a nuestros invitados acá sentados en nuestra mesa de lujo de la radio. Es un privilegio realmente para mí, para nosotros tenerlos. Necesito mencionarlo porque son amigos muy especiales, son como hermanos para mí. Son como mis hermanos en Puerto Madryn. Realmente los amamos mucho. Y es una bendición haberlos conocido. Conocimos a Fer en Chuele, a Fernanda cuando estuvo un mes más o menos allá en Chuele, y tuvimos la oportunidad también de conocer a Andrés. La verdad que es un regalo de Dios, ellos como esposo y su niña también, nuestra pequeña sobrinita Olivia. Bienvenidos, Fernanda y Andrés. Bueno, hable el que quiera. Bueno, buen día Elías, buen día Moni, buen día a la audiencia. Buen día. La verdad que súper contentos de esta invitación. Hace bastante no hacía radio particularmente, así que es un desafío. Pero siempre es lindo poder compartir en familia,
incluso a los que nos están acompañando del otro lado y acompañan cada sábado este programa y todos los de la radio. Así que súper contento de estar acá. Bueno, muy buenos días a todos. Contentos de poder estar acá y disfrutando de la compañía de la radio. Estuve escuchando, así que es un programa muy lindo que lo recomiendo. Seguramente están escuchando adolescentes, familia, así que les damos la bienvenida a todos y esperamos que sea un tiempo de crecimiento, aprendizaje y de compartir, sobre todo. Gracias, Fer, gracias, Fernando. Por ellos están trabajando acá en el Centro Familiar Cristiano, ¿sí? Como líderes de adolescentes, trabajan puntualmente con adolescentes. Sí. Entiendo que tienen un grupo también medio a cargo, que trabajan con ustedes, pero ustedes como que están ahí a cargo de los adolescentes. ¿Cómo es esto? ¿Cómo nace esto de trabajar con adolescentes, de ustedes hacerse cargo desde el área de adolescencia dentro de una iglesia? Bien, nosotros antes de casarnos siempre tuvimos la carga por trabajar con adolescentes. A mí ya se me había dado la oportunidad de poder trabajar con adolescentes y bueno, nos casamos con Fer en noviembre y en enero justo empieza un proceso de transición donde los pastores nos llaman a trabajar para hacernos cargo en el liderazgo. Bien fresquito, bien fresquito ahí. La luna de así que aceptamos. Bueno. Dijimos que sí, era un desafío, pero dijimos que sí en julio de hace 3 años, ya van a ser 3 años, wow. Aceptamos el desafío de estar como líderes de adolescentes. 22. En el 22. Sí, 22 años. No, hace 3 años. Wow, 3 años que... ¿cómo fue este tiempo, estos 3 años? ¿Cómo se sienten ustedes trabajando con adolescentes? ¿Cuál es la autenticidad que ustedes manejan, ¿no? Si realmente pueden ser ustedes con los adolescentes, ¿cómo lo llevan? Bueno, como te decía, un aprendizaje para nosotros también, un desafío. Gracias a Dios tenemos un equipo, una comisión de trabajo de más o menos 10 personas. En ellos hay matrimonios también que nos dan una mano, que nos ayudan, que están cada sábado aún en la semana, así que siempre se lo decimos a ellos que son una bendición para nuestra vida. Y ellos nos dan una mano y con ellos vamos buscando esto justamente, lo original, lo creativo, el sábado poder tener algo diferente, buscar herramientas. Bueno, nada, siempre oramos y le pedimos a Dios creatividad ante ellos para llamar la atención, pero bueno, siempre buscando algo nuevo para con ellos. ¿Cómo se veían ustedes? Porque es una de las preguntas que le hemos hecho a la audiencia, por ahí si querés responderla, Fer. ¿Cómo te veías vos como adolescente, ¿no? Y cómo lo llevas hoy puntualmente al trabajo con adolescentes? Yo entré justamente en la etapa de la adolescencia en la iglesia. Antes iba a otra iglesia, conocía de Dios, pero entré puntualmente a los 15 años y para mí fue un antes y un después con el Señor, o sea, un real encuentro. Me voy a sacar un real encuentro porque descubrí que tenía un padre realmente que me escuchaba, que me amaba y que era valiosa para él. Así que creo que puntualmente es la edad que a mí me impactó muchísimo, como a nivel de testimonio, y selló mi corazón con un propósito, ese amor de Dios. Así que creo que puntualmente la adolescencia, si uno se aferra en esa etapa de la vida, ya después no va a haber nada que te aparte de Dios ni que te desvíe de ese camino. Y esa es la motivación principal. Todo lo que Dios hizo en mi adolescencia, desde que llegué a la iglesia, es algo que yo puedo volcar mi experiencia y también que Dios se mueva en medio de todas las otras experiencias que tenemos con los adolescentes. Pero es la etapa clave que siempre le decimos a los chicos: si ustedes se afirman y encuentran una identidad firme y real en Dios en este tiempo, ya nada, hasta el último día de su vida, nada los va a apartar del amor de Dios. Claro. Justamente te preguntaba esto, ¿no? Porque cómo transitaron ustedes su adolescencia, ¿sí? Y qué conversaciones tienen ahora con ellos desde ese lugar, ¿no? Y cómo hacen ustedes, o sea, que desde ese lugar ustedes les permita conocer al adolescente de hoy, porque entiendo de que justamente hablábamos la semana pasada de que el adolescente es adolescente acá en la China, ¿no? Pero hay
pero la cultura, el lugar donde vive, la ciudad, la escuela, un montón, nada, eso es lo que hace que se modifique, ¿no? Pero ustedes, mi pregunta es, ¿cómo se veían ustedes y cómo es las conversaciones que hoy llevan para trabajar hacia los adolescentes, ¿no? Justamente creo que al adolescente le hacemos entender que nosotros también pasamos por esa etapa. Claro. Porque quizás en esa etapa es como que es la gran... pero nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy pasando, nadie me comprende o no sabe qué decirme. Entonces justamente nosotros desde nuestro lugar, desde consejería, desde aún de prédicas, que sábado a sábado reforzamos, es hacerle entender que nosotros también pasamos por lo mismo. No precisamente yo, pero quizás ella o alguno de la comisión, entonces los vamos a poder saber entender, los vamos a poder saber acompañar y principalmente de esto de llevarlos a Dios, a Jesús y a la Biblia. Claro. O sea, si yo no pasé, pero yo sé las respuestas o las herramientas que te puedo llegar a dar para que vos puedas transitar tu adolescencia de una forma linda, que sea una etapa donde vos, saludable, donde vos puedas disfrutar del tiempo de la adolescencia. Claro. Pero creo que sí, es esto, lo vuelvo a repetir, hacerle entender que nosotros también vivimos la adolescencia, también pasamos por diferentes situaciones, supimos, quizás no supimos, nos aconsejaron, nos dijeron, entonces hoy yo estoy en un rol de acompañar y aconsejar. ¿Cómo sienten que reciben ese mensaje los adolescentes? ¿O qué indicio le dan a ustedes que ese mensaje está siendo recibido por ellos? Nada, La te decía. respuesta de ellos. Yo creo que la respuesta de ellos, al pasar al altar, al poder expresar lo que les pasa y saber que tienen a alguien del otro lado, alguienes del otro lado de confianza, Claro. es como que genera en ellos una apertura y el decir, sí, yo sé que esto me hace bien y quiero poder tener un encuentro real con Dios, quiero poder avanzar en mi vida cristiana y realmente en ellos la decisión es lo clave. ¿Puedes explicar esto de la decisión? ¿Cómo es? ¿A qué te referís con decisión? La decisión con respecto a decir, quiero apostar por el Señor, quiero crecer en mi vida cristiana y no venir porque quizás me obligan, quizás hay presiones del otro lado, sino realmente yo vengo porque lo quiero así, lo deseo, y es donde realmente Dios obra y impacta los corazones de tal manera que hay un cambio radical, realmente. Entonces es súper importante esto de su decisión, es la clave para poder seguir avanzando, y nosotros acompañamos, pero tampoco somos el Espíritu Santo, o sea, somos personas usadas por Dios, vasijas completamente vulnerables, pero con el poder de Dios, y los corazones son impactados por el Espíritu Santo, la presencia de Dios, y eso los envuelve, los transforma realmente y los hace permanecer en este tiempo que es tan inestable, pero hay una ayuda extra, o sea, está el Espíritu Santo que todo lo puede, que está en ellos. Sí, nosotros tenemos un poco como lema esto, ¿no? Que Dios lo llena todo en todo. En el programa siempre lo mencionamos, creo que lo hemos mencionado en el primer programa, ¿no, Moni? Pero que hay un lugar donde nadie puede llegar, ¿no? Es solamente, y ahí es donde necesitamos correr a Dios, ¿no? Porque ahí es donde encontramos eso que no vamos a encontrar en ningún lado, ¿no? En algún momento vamos a hablar de emociones, de sentimientos, lo que es cada uno, pero esto, ¿no? Hay situaciones que nos pueden poner contentos por un rato, que podemos estar alegres por un momento, que es una emoción, pero después están los sentimientos que son duraderos, ¿no? Entonces, Dios, la característica de Dios es que es algo que dura para siempre, ¿no? Y eso es puntualmente que Dios lo llena todo en todo. Entonces, ¿cómo es esto? También me pregunto, ¿qué rol juega la empatía en ellos siendo transmitida por ustedes y por su equipo de trabajo? ¿Volver a repetir? Sí, ¿qué rol juega la empatía en ustedes? O sea, ¿qué rol juega la empatía para ellos, verlos en ustedes y en su equipo de trabajo? Justamente creo que lo ven o lo sienten cuando nosotros nos ponemos en su lugar. Cuando ellos se sienten comprendidos, cuando ellos se sienten acompañados, cuando ellos no se sienten juzgados,
Bien, que es una de las características interesante. que por ahí ellos temen a venir a contarnos, a decirnos, a charlar, a buscar ayuda. Entonces el hecho de que no se sientan juzgados, ni recriminados, ni retados, ni que ya van a recibir así un reto, ese lado de la empatía, el sentir que yo me pongo en el lugar del otro y que estoy sintiendo lo que él siente, hace que ellos por ahí se puedan abrir con cada uno de nosotros, Claro. charlar con cada uno de nosotros y buscar ayuda. Es difícil, sí es difícil, el trabajo con el adolescente en general para llegar al punto de que se abra con vos y que te diga y que te cuente, es un trabajo de hormiga. Porque cada adolescente es diferente, cada adolescente tiene su característica o su realidad diferente, entonces es un trabajo de hormiga, pero sí se puede, con la empatía justamente se puede. Claro que sí. Moni, ¿querés repetirnos el número de teléfono, por favor? Dale, comunícate con nosotros al 284 85 80 60, manda tu mensajito, aprovechá que tenemos acá a Fer y a su esposo para cualquier duda que tenga, cómo se desarrolla el adolescente dentro de la iglesia y cuál es la contención que recibe, ¿no? Qué importante esto lo que decía Andrés, ¿no? De poder comprenderlo, de no juzgarlo, ¿no? Porque ellos están pasando por una transición de adolescente a adulto y es tan importante tener un referente en esta etapa y qué importante que sean sus líderes los referentes y que puedan empaparle del amor de Dios, ¿no? Que es lo que lo va a sostener, como decía Fer, de aquí hasta la eternidad, al día que lleguemos con Cristo. Tal cual. Vos sabés, Moni, que hay una de las cosas puntuales dentro de la parte psicológica del adolescente es que busca a alguien a quien imitar. ¿Sí? Por eso vemos a chicos que siguen a Messi, que siguen a alguna cantante, Tini, Lali, o Fernanda, o Andrés, un referente cristiano, ¿no? Yo me acuerdo que en mi adolescencia yo buscaba a mi maestra de escuela bíblica y decía, yo quiero ser como ella cuando sea grande, ¿no? Y eso es importante porque ellos, los líderes, más su equipo, ¿no? Y cuánto de esos niños, adolescentes, decís, yo quiero ser como Fer, o alguno como Fernando, yo quizás, ¿no? Voy casa por casa a ver si no hay un póster de los chicos. Alguna foto, un póster. Yo quiero ser como Andrés, yo quiero ser como Fer. Pero, o como alguno de su equipo de trabajo, ¿no? Es que justamente... Sí. Justamente en el equipo hay diversidad de personas con diversidad de temperamentos, caracteres, historias y realmente hemos podido ver a Dios obrando en el equipo. De paso les mandamos un abrazo a todos. Sí, un saludo. Pero realmente sabemos que nosotros dos no podemos llegar a todos, va a ser imposible llegar a todos. Claro. Es como el pastor en la iglesia cuando dice, todos quieren estar con el pastor y bueno, tienen su equipo, tienen sus personas a cargo de cada área. Claro. Y realmente cada una de la comisión ha podido llegar a personas puntuales que nosotros no hubiéramos podido. ¿Por qué? Porque no éramos del mismo temperamento, quizás era otro tipo de perfil. Entiendo que se van complementando con su equipo, ¿no? Es un complemento realmente y lo vivimos así y estamos muy agradecidos porque justamente vemos unidad en la diversidad. Sí. Y es muy lindo poder compartir con personas así porque hay diversidad de todo y cada uno se encarga de una tarea específica. Por favor, escríbanos, ya tenemos un par de mensajitos, ¿sí? Voy a leer uno que dice, buenos días, saludos a Fer y Andrés, son una bendición, Eve. Saludos a la tía Eve. Pero bueno, síganos escribiendo, vamos a una pequeña pausa musical, así los chicos toman un poquito de agua. Recordamos las preguntas, Moni, cómo ellos vivieron ellos la adolescencia. Para el adulto, ¿no? Pero el adolescente también puede escribir. ¿Cómo está viviendo la adolescencia? Proceso, ¿no? Si quiere contarnos qué es lo que está viviendo, cómo le está pasando, qué es lo que está necesitando. Y el adulto, ¿no? ¿Qué necesitó? ¿Cómo la pasó? ¿Qué experiencia le ha quedado a la adolescencia? Vamos a un pequeño corte musical, Moni. Son las 11:34 de la mañana. Se nos está pasando ya rápido la mañana, como todos los programas.
Sí. Pero bueno, escríbanos al 280-485-8060 en el 91.3 del Centro Familiar Cristiano Radio Impacto. Ya volvemos. Muy bien, seguimos en el 91.3 del Centro Familiar Cristiano Radio Impacto. ¿Le recordamos el número de teléfono, Moni, a la gente que quiera comunicarse? Dale, 284-85-8060, comunicate con nosotros, estamos acá. No te olvides que tenemos a los líderes de adolescentes de nuestra iglesia, del Centro Familiar Cristiano. Así que cualquier pregunta que tenga para ello, hacelo. Claro que sí. Este es tu momento de retarlos. De decirle, ¿qué están haciendo por mi hijo? ¿Saben qué? A veces, desde afuera se ha hablado, ¿no? Como que en la iglesia no se enseña eso, ¿no? Que es educación sexual integral. Ajá. ¿No? Y qué interesante. Fuera del aire hablábamos un poquito de esto, ¿no? Cómo si se habla, cómo se menciona, cómo se trabaja, desde haciendo interacciones de juegos o siendo... O talleres, como decía Andrés. ¿no? Entonces, ¿cómo es para usted o cómo han hecho para trabajar la educación sexual integral dentro de la congregación? Bueno, justamente como hablábamos un poquito recién en el corte, siempre lo trabajamos justamente porque cuando nosotros hablamos de la verdadera identidad que uno tiene en Cristo, en Jesús, ahí es donde empieza a influir todos estos factores que hacen que uno esté firme y tenga la convicción de ser un hijo de Dios. Y dentro de esas cosas justamente está la ESI y todas estas herramientas que los guían, que es justamente por medio de talleres, por medio de actividades recreativas. Hemos invitado a gente a la iglesia especialista en estos temas, que nos han dado herramientas, perdón, tanto a los padres como a los mismos adolescentes, por medio de juegos, por medio de capacitaciones, por medio de retiros, por medio de jornadas especiales de un día con diferentes talleres. Siempre buscamos las herramientas y siempre tratamos de traer gente que se especializa en el tema para poder trabajar. Y si no, volcado más práctico a ellos por medio de una prédica, por medio de la palabra. Siempre volvemos a la fuente, siempre volvemos a lo que dice Jesús de mí, a lo que dice Dios de mi identidad, a lo que Él quiere hacer en mi vida. Entonces, a lo más práctico siempre vamos a la Biblia, a lo que dice la Biblia de mí. Qué bueno esto que decís, ¿no? Que se abren a esto, ¿no? Y que la iglesia no está cerrada a poderle brindar las herramientas necesarias que los adolescentes necesitan. ¿Y han tratado alguna problemática de abuso dentro de, digamos, en talleres y demás? ¿Cómo hacen para que el adolescente hable si ha sido abusado y todo, digamos, toda esa cuestión que es tan complejo, ¿no? Bueno, en nuestra experiencia en estos 3 años, casi, estamos por cumplir, hemos tenido, y antes también, ¿no? Pero como personas que forman parte de una iglesia, hemos tenido personas que se han acercado a comentar, pero muy íntimamente. Entonces, no con todos, claramente, porque hay cosas que están dentro de la persona y aún ni los padres lo saben. Entonces, vamos tratando de ser sabios y tenemos mentores, o sea, tenemos a nuestros pastores como mentores, tenemos parte de la pastoral y líderes de la iglesia que nos enseñan, nos orientan, no determinado, o sea, no específicamente en los casos de que nosotros vamos a contar lo que el adolescente nos dice. Ojo, no es así. Obviamente, siempre pidiéndole a Dios sabiduría cuando alguien se acerca y manteniendo esa confidencialidad, esa confianza que el adolescente manifiesta, que como decía Andrés, es un trabajo que uno va haciendo de a poquito, sabemos que el Espíritu Santo trae esa apertura y quiere transformar a los adolescentes, y no solamente en casos de abuso, sino en temas varios que uno tiene y uno carga a lo largo desde que nace hasta la actualidad. Pero temas puntuales así tratamos con mucho más cuidado, obviamente, y siempre hablándole al adolescente desde lo que él o ella nos permite decir. Claro. Porque
si uno lo cuenta, lo comenta y después nos ponemos a pensar, ¿no? Se llegar a enterar, o sea, qué es lo que piensa y siente, ¿no? Como que uno lo defraudó, que uno no cuidó lo que tan íntimamente contó. Entonces es muy delicado y se trata obviamente con mucho temor de Dios, todo lo que nos cuentan y en confianza, y ellos saben que hasta donde ellos nos permitan nosotros vamos a compartir, obviamente no con todo el mundo, sino con personas que nos orienten, y hasta donde no, obviamente si el adolescente o la adolescente no es, o sea, no está en un riesgo actual, ahí es como que vamos a tener que accionar un poco más. Claro, entiendo que urgente, lo que se busca es el paso a seguir, Claro. ¿no? Que no es que va a decir, bueno, ustedes se mantienen los pies sobre la tierra, sí, bueno, tenemos esta información, ¿qué hacemos con esto? ¿No? ¿Cómo acompañamos a este adolescente? Porque lo primero que está es la persona, ¿no? Y no tomar medidas que en primer lugar afecten a la persona, sino decir, bueno, ¿cómo acompañamos? ¿A dónde podemos recurrir? ¿Qué podemos hacer? Porque entiendo también que la sociedad de hoy te dice, no, bueno, vamos y hagamos un scratch, Claro. ¿no? Entonces, ¿dónde está realmente el sentido de la persona? Decir, bueno, yo scratcho esto, pero ¿qué hago con esto después? ¿No? Claro. Entonces, realmente ¿cuál es el sentido de esto? ¿No? Entonces, ¿qué? Entiendo de que ustedes van a sus líderes mayores, bueno, y especialmente si el niño o adolescente está puntualmente sufriendo ahora, ¿qué se hace con la actual? Era lo que te iba a compartir. Siempre evaluamos el caso o la Claro. situación. Hay situaciones de abusos que quizás fueron anteriormente, entonces nosotros lo que vamos a hacer con el adolescente en general es acompañarlo a que arranque un proceso de sanidad. Exacto, eso es lo que Justamente. pensaba, ¿no? Claro. Cómo es importante la sanidad para el adolescente y que él pueda poner en palabras lo que le pasó. Exactamente. Porque es tan importante, es liberador eso, ¿no? Sí. De poder tener un confidente y decir, quizás no se va a abrir con todo el mundo, ni con la Tal mamá, cual. ni con el papá, Sí, o sí. quizás con el entorno, pero encontrar referentes y decir, bueno, yo con esta persona me siento en confianza y voy a contar esto que me pasa, y a él lo hace libre, Claro. digamos, y ahí empieza el proceso, como Proceso de decía Andrés, sanidad, de ¿no? sanidad. Sí, sí. Entonces, ahí es donde vas a decir, bueno, arrancamos un proceso de sanidad, un proceso de, como decíamos también en el corte recién, de sacar una mochila, Claro. de justamente sacar eso que me pesa, eso que me está haciendo mal. Y en el caso de que, valga la redundancia, la situación o el caso sea actual, ahí sí se ven las herramientas o las formas, Claro. o buscamos consejería, porque la realidad es que todos no sabemos. Claro. Entonces vemos cómo poder seguir acompañando al adolescente de una forma correcta, justamente para que la iglesia acompañe la situación. Imagino que situaciones así le deben de llegar, pero también le debe llegar conflicto con los padres, ¿no? Que no saben qué hacer, cómo hacer, que papá, que mamá, que no sé qué tengo que hacer, o conflicto con los hermanos también. ¿Cómo es para ustedes ese trabajo? Y los conflictos familiares, digamos, quizás todo el tiempo hay, pero justamente porque el adolescente está en una etapa de no sé si llamarlo rebeldía o descubriendo un montón de cosas, o descubriendo sentimientos, emociones, Claro. queriendo independizarse quizás en algunas áreas a temprana edad. Entonces siempre, No queriendo que lo controlen. claro, no queriendo que lo controlen, entonces siempre buscamos consejos, siempre damos consejos, justamente porque le hacemos entender que nosotros también pasamos lo mismo, Claro. y pasamos por los mismos conflictos internos, que justamente el hogar es quizás donde se nos está educando, donde se nos está formando, donde nos están acompañando. El hogar hoy, la realidad es que varía muchísimo, porque no todos los adolescentes que tenemos viven con una familia tradicional de mamá y papá. Tenemos realidades diferentes, tenemos situaciones diferentes. Entonces, conforme vamos conociendo al adolescente y su realidad, vamos aconsejando. Y creo que esto lo voy a repetir durante toda la entrevista. Volvemos a lo que dice la Biblia, Claro. a lo que dice la palabra, a lo que nos aconseja la palabra, y eso se lo volcamos al adolescente hoy en día. Las problemáticas familiares están todo el tiempo.
Pero bueno, justamente nosotros evaluamos cuál es la realidad familiar de cada uno y en base a eso vamos aconsejando. Claro. Porque por ahí es difícil dar un mismo consejo generalizado. Claro, sí. Porque Claro. no, justamente como decíamos, son Caso por diferentes. caso. Claro, Tal cual, claro. entonces se va evaluando todo. Sí tenemos adolescentes que no, que mi papá me dijo, que mi mamá me dijo, que la escuela, que esto, que lo otro, Claro. o me mandan obligado a la iglesia, los adolescentes, y yo no quiero venir. Entonces, nada, son casos diferentes que vamos trabajando de forma general, personal y bueno, en medio de por ahí de los chistes o de las cosas también Claro. vamos tratando de animarlos a que vengan. Claro, lo mismo me imagino que para educación. Justo tenemos una maestra jardinera, en el equipo entiendo que tienen personas que están estudiando para docencia. Sí, también. O Sí, ya son varios. docentes, ¿no? Sí. Tenemos varios que están estudiando en la docencia. Entonces, Me falta un poquito para sí. Qué lindo. Volvemos a saludarlos a ellos, a su equipo de trabajo. ¿Cómo es esto ahora el adolescente también tiene una transición que quiere dejar la escuela, que no quiere estudiar, que no quiere, a veces te encontrás con que no quieren hacer nada? ¿Cómo o qué le aconsejan o cómo lo acompañan desde ese lugar? ¿Con respecto a lo que viene o...? A la educación. Ah, A la educación y lo que viene también, porque tiene que ver con su presente, pero también tiene que ver con su futuro, ¿no? Sí, cuando aparecen cuestiones así como que empiezan quejas o cosas así, que por ahí o estoy cansado o que esto es demasiado y que la escuela y que todo, y me exigen, lo que siempre les vamos a transmitir es que su prioridad es estudiar en este tiempo, su prioridad es obviamente estar en su hogar, obedecer las reglas de ese hogar, obviamente siempre y cuando no vayan en contra de su salud física o bueno mental y todo lo que se está hablando, obviamente en un ambiente sano. Hay familias que son cristianas y hay familias que no, y dentro de esas diversidades también uno tratar de aconsejarlo que igualmente está bajo el techo de sus padres y que es necesario respetar el lugar y no pueden haber no puede estar por delante sus pensamientos y todo porque están bajo el techo de sus padres. Claro. Entonces uno se sujeta también, y yo he aprendido también a acatar cosas que por más que no esté de acuerdo, estaba bajo el techo de mi padre y Claro. no podía decidir otra Ahora cosa, entonces te consulto, ¿no? Porque justamente la semana pasada hablamos sobre límites claros y sanos, sí. ¿no? Sin los límites violentos, ¿no? Y sin el juzgar, sino límites que sean claros y que sean sanos. Ya que me preguntás, ¿cómo viviste esos límites? ¿Y cómo ves hoy al trabajar con adolescentes si esos límites vos los sentís que son claros y sanos? Sí, yo he vivido límites y me he enojado como adolescente, pero he tenido que entender que era lo que tenía que hacer. Entonces, por más que esté enojada, por más que haga cara larga y cosas así, que en la adolescencia y a veces también, sí, un poco más o antes, porque uno expresa lo que siente, Claro. sí me decían, y lo tengo grabado desde que estoy en la iglesia, en la obediencia está la bendición. Claro. Entonces, si nosotros obedecemos, por más que refunfuñemos, por más que nos quejemos, por más que no estemos de acuerdo, en la obediencia siempre va a estar la bendición de Dios. ¿Y qué nos enseña la palabra? Que el que obedece, Dios lo bendice. Entonces, yo, mientras viva en el techo de mis padres, los chicos que están escuchando, ahí mientras vivan en esa casa, van a tener que acatar esas reglas. Claro. Obviamente, con respeto, o sea, dando de sí lo mejor, haciendo lo que tienen que hacer. Los límites van a seguir estando porque el límite es amor. Entonces, si a uno lo dejan sin corrección o sin límites, termina en cualquier lado o en rumbo perdido. Y lo que nosotros desde acá les aconsejamos es estudien, capacítense, sean profesionales también. También está la posibilidad de ir al Instituto Bíblico, pero cada cosa tiene su tiempo. Entonces, el poder disfrutar y poder permanecer en lo que están haciendo y cuál es la obligación del hoy, creo que los sostiene porque
les mantiene un rumbo. Y por más que dicen, ay, no sé qué estudiar y ya estoy llegando a casi el último año y no sé qué voy a hacer de mi vida y sin trabajar y sin estudiar. Y siempre les decimos, si tienen la posibilidad de estudiar y de capacitarse, háganlo. Porque este es el momento donde ustedes están dedicados a ustedes y después ya viene la familia, ya vienen los hijos, ya viene todo lo demás, pero este es el momento de ustedes solos para poder aprovechar todo lo que Ahora, pueden hacer. Yo le consulto, ¿no? Porque esto sería el ideal, ¿no? Que en la casa haya límites. Y también entiendo que tienen adolescentes con familias disfuncionales, ¿no? Que vienen vienen ensambladas, que a veces cuesta. ¿Cómo trabajan los límites de ustedes desde un lugar que tal vez se encuentran con adolescentes que no tienen límites? Justamente eso iba a comentar, porque la realidad es que no todos los adolescentes por ahí se sienten o están tan acompañados desde el hogar en cuanto a estos consejos o estos límites que se ponen, o que desde la casa le aconsejen y le digan solamente tenés que estudiar. Entonces, como desde el hogar recibimos adolescentes que no tienen esa compañía, nosotros tomamos ese rol de decir, bueno, vamos a acompañar al adolescente, Claro. lo aconsejamos, en cierta forma de consejo, límites, se los vamos a poner nosotros para que se sienta acompañado, para que se sienta entendido, para que sepa que hay una persona que está interesada en él o en ella. Entonces, si es necesario, ponemos límites, si es necesario, aconsejamos de una forma quizás más, no sé cómo decirlo, más fuerte, Paternalista. o algo así, ¿viste? así. Entonces, Sí. como tomar ese rol, no de No de papá y quitarle mamá, el lugar, ¿no? A papá y claro, mamá, pero el lugar sí de justamente reforzar esa Claro. esa parte que Esa necesita el carencia, adolescente. ¿no? También Tal que cual, tiene. esa carencia. Así ¿Y que los padres se les acercan a hablar a ustedes? todo el tiempo. Pero pueden ver esto, ¿no? Decir, bueno, me cuesta poner límites en la casa, Sí. no sé Sí. cómo poner límites, Sí. mis hijos no tienen límites. ¿Y cómo es usted? Porque entiendo lo que me decís, pero ahora yo necesito preguntar, ¿no? Confrontan esto, pero vos les ponés límites. ¿Por qué no le podés poner límites? Tal cual. ¿Cómo es para ustedes Sí. ese diálogo? Es justamente por medio de eso que conocemos, vamos con el papá, o sea, nosotros le hacemos entender a los padres o a quien está a cargo del adolescente que esto es un trabajo en conjunto. Claro. Porque la cuestión no es yo mando al adolescente a la iglesia, fíjense cómo hacen, Sí. qué hacen. Solo armen la vida del ¿Cómo pueden hacer con el adolescente? No es la idea. Esto va a ser un trabajo en conjunto con la casa, con el hogar. Entonces, nosotros necesitamos de la ayuda de los padres o de los tutores, de las personas que estén a cargo, para que en conjunto vayamos ayudando al adolescente. Nosotros estamos un solo día con ellos, o 2 días, 3 Claro, como a lo máximo, sumo. pero ellos están 24/7 con el adolescente. Ponele que también por medio de mensajes, de seguimientos, estamos, aconsejamos, en la semana por ahí los vemos y justamente charlamos, pero bueno, después la realidad está en la casa. Pero respondiendo un poco a tu pregunta es, justamente volvemos porque a los padres también se le brinda capacitaciones, a los padres también se le brinda talleres, a los padres también se le brinda charlas, para que justamente como nosotros somos la realidad padres primerizos, hay muchas cosas que no podemos saber o no sabemos cómo aconsejar, entonces buscamos esas herramientas para darle las herramientas a los padres y que sepan cómo trabajar con el adolescente. Sí trabajamos casos particulares donde los padres nos vienen a manifestar estos casos específicos y ahí vemos la forma de poder ayudar al adolescente. Pero también entendemos que muchas veces tenemos que ayudar primeramente a los padres, porque los padres no saben cómo. Exacto, para poder comprender al adolescente, ¿no? Yo Claro. cuando leía un libro de adolescencia me daba cuenta y digo, wow, qué interesante que los padres lean esto, ¿no? Porque muchas veces los padres no saben cómo sobrellevar la situación, porque están pasando por diferentes procesos el adolescente y los padres por ahí entran como en shock, no saben cómo Tal cual. manejar y entonces ahí qué importante los talleres para los papás para poder hablar de estos temas, ¿no? Cómo poder comprender a tu hijo, ¿no? Tal cual. Y poder ayudarlo a pasar este proceso que todos los pasamos, como hablamos recién. Hay veces que el problema no es el adolescente, sino los padres. Claro. Entonces, Creo que ahí es donde más cuesta, ¿no? Porque el adolescente por ahí te asume a veces. Te asume que
pero al adulto nos cuesta a veces asumir que tenemos, que nosotros somos, no sé si decir el error, pero nosotros somos lo que nos estamos equivocando en ciertas cosas, no poner límites, o al sobrepasarnos con los límites, al no poder empatizar con el adolescente, al cortarle el diálogo, ¿no? Porque es también los límites no quiere decir que el adolescente no puede hablar, sino decir, bueno, a ver, yo te voy a poner límites, pero contame igual, ¿no? Podamos que la comunicación sea fluida dentro de la casa también. Claro, la confianza, de que el adolescente tenga confianza en sus padres, ¿no? Y eso es una de las cosas que nosotros trabajamos también, predicamos, aconsejamos en cada reunión, justamente para que pueda llegar a justamente evaluando las realidades, los hogares y demás, pero siempre llevamos al adolescente a que pueda entablar una relación de confianza con sus papás, que son con los que vive siempre. Claro, cortito, por ahí le pido uno a cada uno. ¿Qué le podrían decir a los adolescentes y qué le podrían decir a los padres? Que pueden turnar el que puede responder el que quiera a cada uno, pero al menos que uno me responda uno de cada uno. Mira cómo me entregó el micrófono enseguida. No, al adolescente que pueda, a ver, tanto al adolescente como a los padres, que pueda darse la oportunidad de crear un vínculo, si no lo tienen, de, aunque sea un poquito, cada vez más cerca y poder tener esa confianza, porque, a ver, son las personas que van a querer lo mejor para nosotros, los padres. A veces se equivocan, a veces aciertan, pero siempre van a querer velar por nuestro bienestar, claro. Hasta nuestro último día, porque los padres siguen siendo padres y no dejan de serlo desde que tienen a sus hijos. Pero poder empezar a conectar un poco más. Quizás hay algo que interrumpe mucho la comunicación y es el celular, las distracciones, las tecnologías, y ahora vivimos tan apurados que a veces en la mesa no hay diálogo, o en la mesa está el teléfono, o en las reuniones siempre hay algo que nos quita el foco de lo que es familia. Claro. Entonces creo que un consejo tanto para padres como para adolescentes es poder dejar un ratito ese aparato que está reemplazando la comunicación y la relación de las personas, padres a hijos, hijos a padres, y poder tomarse un tiempo de calidad, aunque sea una vez por semana, o poder compartir algo especial con ese adolescente, con esa adolescente, y acercarlos un poco más. Tanto un esfuerzo de parte de padres y como de parte de hijos también. O sea, poder tomar un poquito de tiempo, porque no sabemos lo que impacta eso de mirar a los ojos, claro. El poder prestar un oído realmente y no decir, estoy cocinando y te estoy escuchando, sí, contame, estoy acá, o te preparé esto, aquello. Muchas veces pensamos como papás, o los padres piensan, que lo material va a sustituir el tiempo de calidad o las cosas que uno debería dar, pero en realidad lo más valioso que tenemos es el tiempo, y también con Dios, ¿no? O sea, lo más valioso que va a destacar el Señor es ese tiempo que tomamos nosotros para compartir, claro, con Él y Él con nosotros, para saber qué es lo que está en su corazón. ¿Algo más? Lo dijo ya todo, está, re completo está, así que... Bueno, chicos, la realidad es que es una bendición haberlos tenido en el programa. Los honramos. Gracias por trabajar con nuestros adolescentes de iglesia. Entiendo también que hay otras zonas que están en iglesia también, como en Güemes, por ejemplo. Creo que hay otro lugar que trabajan con adolescentes. Así que agradecemos a todos los líderes adolescentes que se han dispuesto y han tomado este desafío de trabajar con ellos. Salvamos a su equipo de trabajo también. Y bueno, muchísimas gracias. Nos esperamos en otra oportunidad. Cuando quieran. Cuando Andrés tenga Franco. Aprovechamos el Franco de Andrés. Tal cual. Pero bueno, un millón de gracias, Moni. ¿Quieres decirles algo? Sí, muchas gracias porque es un tema que nos compete a todos, creo, porque como decía al principio, en casa siempre hay un adolescente. Si sos tía o tío o sos padre, siempre estás rodeado de adolescentes, y en este caso qué importante tener un equipo, ¿no? Como tienen los chicos, para trabajar con esos adolescentes y que necesitan tanta contención. Así que muchísimas gracias. Bien. Déjame hacer 2 invitaciones. Bien. Antes de que nos larguen de la radio. Ya se pasó volando la hora. Bueno. Nuestras reuniones
los días sábados, 19:30 a 21, Gobernador Maíz, 355, en la iglesia CFC, tenemos las reuniones de adolescentes, ¿sí? Y segunda invitación, se viene nuestro retiro de adolescentes, el 18, 19 y 20 de julio, en la ciudad en Gaiman, en el Instituto Bíblico Patagónico. Así que para más información vamos a tener invitados especiales que vienen de la provincia de Buenos Aires, acá de la zona, así que los invitamos a todos los adolescentes que nos están escuchando. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Bueno, acérquense O a los Adrián. papás que están escuchando, O los papás que están lleven escuchando. a sus Claro. hijos. Que inviertan. Claro, es una buena inversión. Yo te digo que muchas de mis decisiones las tomé de adolescente y en campamentos o retiros, ¿sí? Fueron muy cruciales para mí. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, Que se quedan chicos, con la invitación. Acérquense Gracias. a Andrés y a Fernanda para anotarse o al equipo de trabajo, así puede ir al retiro. No se lo pierdan, no dejen que su hijo se pierda el retiro. Doy también gracias a los hermanos que están invirtiendo. Hay mucha gente Sí. que está invirtiendo y está ofrendando Qué bueno. plata para que adolescentes puedan ir. Así que de No esa... son directamente sus hijos o nietos. Dios está poniendo en el corazón de personas de la iglesia el poder bendecir al adolescente, y realmente lo estamos viendo y sabemos que Dios está interesado en esta generación. Y si está en tu corazón, ahí que estás escuchando del otro lado, podés seguir haciéndolo, te acercás a los líderes en algún culto y nos decís. Así que, bueno, les agradecemos a todos. Y si hay algún adolescente que está llegando por primera vez, Tal cual, sí, queremos sí, sí. conocerlo, siempre decimos al final del Sí, programa, sí, sí. Lo decimos ahora y lo vamos a repetir al final. Sí, tal Por cual. supuesto que queremos conocerlo. Si hoy nos estás escuchando y por primera vez mañana vas a la reunión, acércate a nosotros. Acá va a estar Fernanda y Andrés mañana también. Así que vamos a estar dispuestos a escucharte, a abrazarte, a conocerte. Tal cual. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Bueno, y nosotros seguimos, Sí, porque ya nos seguimos, queda seguimos. más o menos un poquito Nos menos de queda, media hora de sí. programa. Así, al palo. Volando. Pero tenemos otra invitada. Además de vos, porque ya te tomé como Ya invitada, me involucraste. vos descubrí que en vez de 4 invitados, de 3 invitados tenés 4. Así que me voy a quedar solo como conductor y panelista. Pero bueno, ya seguimos en el 91.3 en el Centro Familiar Cristiano Radio Impacto. Por favor, escríbanos 280 485 8060. No deje de mandar su mensaje que ya volvemos. Bueno, Moni, bienvenida a Bienestar Consciente. Y bueno, ya te saludé hoy, pero te vuelvo a saludar. Y bueno, también tenemos a nuestra invitada especial que justo van a coincidir, ¿sí? Pero bienvenida, Débora Valdés. Muchas gracias por la invitación. Realmente es una bendición, es un placer poder estar acá con ustedes. Para nosotros es un regalo de Dios cada invitado realmente que ha venido, ha compartido. Este es nuestro 5º programa, ya hemos cumplido un mes. Sí, Feliz cumpleaños a la sí. radio también. Feliz cumple. Feliz cumplemes. Y la realidad que siempre nos llevamos un tesoro guardado en nuestros corazones y en nuestra mente, ¿no? Porque además de todo lo que vamos a atesorar, también mucha información, ¿no? Y quería preguntarles, pueden turnarse quien quiera responder, pero entiendo de que han sido mamás desde la adolescencia, ¿no? ¿Cómo fue el transitar un embarazo de adolescente para ustedes? Arranqué, Debo. Bueno, un embarazo de adolescente, obviamente que estaba cursando el secundario, tenía amistades que para mí es como que algo que para mí la influencia fue muy importante en ese tiempo, porque tenía buenas amistades y tenía malas amistades, ¿no? Y en esa época yo salía, ¿no? Conocí lo que es la noche, lo que es las drogas, el alcohol, y era muy pequeña. Entonces, obviamente que uno en ese tiempo querés hacer la tuya, que es optás por estar con esa mala compañía, ¿no? Claro. Justamente, así que en ese momento de embarazo, ahí fue cuando me di cuenta de que todas esas malas compañías desaparecieron y solamente Quedaste sola. quedé sola, y Dios empezó a poner personas clave en mi vida para volverme a acercar al Señor. Así que fue un tiempo de mucho dolor, porque aparte mi pareja me había dejado. Yo tenía
8 meses de embarazo y me había dejado por su exnovia, que hace 3 años atrás que había terminado su relación. Así que literalmente quedaste sola, sin amigos y sin pareja. Totalmente. ¿Cómo fue ese transitar para vos emocionalmente? Emocionalmente fue muy triste porque para mí, mis padres fueron personas que me dieron todo, nunca me dejaron faltar nada, pero ellos se criaron dando amor desde lo material. Nunca recibía ese abrazo, nunca, bueno, yo canto, hago ciertas cosas que nunca digo, qué bien que lo haces, me encanta. Y es como que tal vez siempre las palabras de aprobación venían de afuera de mi casa. Entonces siempre busqué esa contención sin querer afuera de casa. Y te encontraste con una situación que tal vez no querías. Exactamente. Y fue la verdad que muy, muy triste porque también fuera de casa sufrí por elección, ¿no? Mucha violencia física, espiritual, emocional, ¿no? Psicológica. Pero era la contención que recibía, era con lo que yo me alimentaba todos los días y que me mantenía firme. Muy equivocada, pero bueno, hoy lo puedo ver. Bueno, entiendo que lo que no encontrabas en casa lo encontraste en otro lugar. Tal vez no fue beneficioso, pero en sí necesitaba salir a ese otro espacio. Exactamente, o sea, mi madre ha sido una persona siempre de oración. Yo crecí desde una cristiana adventista, mejor dicho, era adventista hasta los 10 años. En ese tiempo, en ese periodo siempre nos congregamos hasta que por temas laborales ellos dejaron de congregar. Y mi mamá siempre oró por mí, ¿no? Siempre buscó lo mejor, pero ella trabajaba todo el día y ella era la persona que a mí me ponía los límites. Y mi papá me dejaba, bueno, ¿puedo ir a la casa de María? Sí, anda. Y siempre me vieron como muy madura de muy chica y me dieron mucho permiso para hacer diferentes cosas. Moni, ¿cómo fue para vos? Hablamos del embarazo puntualmente, claro, todavía no había llegado, pero hoy quiero saludar a Sofi, que está ahí, no sé si nos está escuchando, pero está por ahí. Sí, pero Sofía, justo le decía a Moni, Sofía a mitad de semana me dice, papá, ¿viste que María fue mamá de adolescente? María era mamá de Jesús. Y yo le digo, bueno, déjame que lo investigue. Así que sí, me puse a investigar y en la cultura las mujeres que se casaban tenían entre 12 y 15, 16 años. ¿Sí? Así que como María se estaba desposando, ¿sí? Y estaba con José, hola Sofía. Acá está la que me hizo investigar, aquí al ladito mío la que me hizo investigar. Pero sí, y le decíamos, hablábamos con Molina y que María terminó siendo mamá adolescente de Jesús, ¿no? Y volviendo hoy a lo que hablábamos, ¿no? El adolescente, hay patrones que son acá en la China son lo mismo, pero después depende de la cultura, ¿no? Sí, tal cual. Pero María estaba desarrollando su cerebro, estaba desarrollando sus emociones, había un montón de cosas que... pero bueno, se veía atravesada por la cultura. En esa cultura, después queda embarazada de Jesús, ¿sí? Se tiene que casar se casa con José, ¿no? Pero hay similitudes entre ella y ustedes, ¿no? De ser mamá adolescente. ¿Cómo fue para vos, Moni, transitar este embarazo de adolescencia? Bueno, en este caso mío es muy contraste con el de Debo, como contaba ella. En mi caso me crié en un lugar donde mi madre analfabeta. En mi casa jamás se habló de sexualidad. Mi mamá jamás me dijo, hija, si vos tenés relaciones sexuales vas a quedarte embarazada. Esa palabra en mi casa no se mencionaba. Era como un tabú, ¿no? Era muy tabú en la época de mi adolescencia. Claro. Entonces, te imaginas, yo, si bien mi mamá me inculcó el evangelio de chiquito, pero yo a los 15 años me aparté. No tuve una contención, o quizás yo no tuve un encuentro con Dios. Claro. Entonces llegué a los 15 años y no quise ir más a la iglesia. Y bueno, en ese periodo yo conozco al papá de mi hijo y me quedo embarazada. Tenía un mes, lo conocí y al mes me quedé embarazada. Enseguida. Y entonces para mí fue un proceso, digamos, difícil porque mi mamá me había dicho, yo no tenía papá, estaba criada con mi padrastro, y me había dicho, el día que vos te quedes embarazada te tenés que ir de casa. 15 años, embarazada. Fue un montón, entendiendo la noticia de quedar embarazada y después la noticia... Y saber que no puedo seguir viviendo en el mismo lugar. Entonces todo como decir, esta persona que está conmigo se va a hacer cargo. Es como que muy chiquita también para
llevar a un pensamiento mayor, ¿no? ¿Cómo soluciona esto? Como que de golpe entiendo de que pasaste a ser niña A tomar una adulta. a una decisión de adulta, ¿no? Tal cual. Y yo sabía eso porque siempre nos habían dicho desde niña que el día que vos te quedes embarazada, que cuida a tu hija, porque mi padrastro era así, cuida a tu hija. En ese entonces se usaba una palabra muy despectiva con respecto a la mujer que se quedaba embarazada. Claro. Entonces era esa palabra despectiva que si se llega a quedar se va a tener que ir de la casa. Entonces yo me quedo embarazada y le cuento a mi mamá y mi mamá me dice, y él se va a tener que hacer cargo. Una amiga, me acuerdo, que me dice, pero vos sos muy chica, me ofreció el aborto, me dijo, yo conozco una persona que puede hacer una intervención y ya está. Y entonces estaba mi mente como en un momento en un caos, porque digo, ¿qué hago? No tengo lugar físico para vivir, mi pareja no tenía una casa en sí porque vivía con sus hermanos, y yo me están ofreciendo podérmelo sacar de mi vientre. Claro. Entonces era un proceso bastante, digamos, una decisión muy importante que yo tenía que tomar. Y en un momento digo, no, la personita que yo llevo adentro es mía también. Claro. ¿Cómo voy a hacer yo para sobrellevar esto? Yo lo amé desde el primer momento que me enteré que estaba embarazada. Claro. Y bueno, cuando charlé con mi pareja en ese momento, él me dice, bueno, le comenté, ¿no?, esta situación, Sí. y me dice, bueno, si vos querés hacerlo, yo te apoyo. Pero bueno, nuestra relación se terminaba ahí. Y yo le dije que muy no. similar a lo que le pasó a Debo, ¿no? De que te quedaste sin pareja. No, porque bueno, yo le comento esto, él me decía que si yo abortaba, nuestra relación se terminaba. Perdón. Entonces, bueno, dice, por la edad, yo tenía 15 años, no sabía qué hacer con todo lo que... No sabía, digamos, porque uno no piensa qué va a pasar mañana, en un futuro, es como estás pensando en el hoy, en el momento. Claro. Y bueno, tomamos la decisión, yo tomé la decisión de decir, no, yo sigo adelante con esto, no sé lo que va a pasar, no lo sé, porque te imaginás un adolescente con un embarazo, no acompañado por sus padres, no acompañado literalmente por la pareja muy poco, porque en ese momento ninguno de los dos, digamos, yo había conocido de Dios, pero no tenía, digamos, un encuentro con Cristo, no me había aferrado a mi fe, sí sabía que Dios estaba. Eso siempre lo tuve presente porque lo aprendí en la escuela bíblica, que Él estaba en toda situación. Entonces yo decía, bíblica, ¿no? Tal cual. Y siempre decía, yo sé que Dios me va a ayudar, no sé de qué manera, porque no tenía un futuro bueno, porque te imaginas, yo con mi bebé, ¿a dónde iba a ir a parar? Entiendo que emocionalmente también fue un poco un caos, como le pasó a Débora, ¿no? Un montón de... ¿Cómo es para ustedes hoy, si tuvieran que acercarse a adolescentes, y bueno, a una adolescente que ha quedado embarazada, o a los padres que algunos de sus hijos, porque, a ver, hablamos de la mujer como embarazada, pero, a ver, alguien lo tiene que... o sea, se hace de a dos un bebé, ¿no? Entonces, un hijo que dejó embarazada a una chica... no sé si les ha pasado de que alguien se le ha acercado, le ha preguntado, o qué podrían decir las personas así, ¿no? Sí, muchísimas veces me ha acercado personas que están transitando por esa misma situación y yo les muestro mi vida, ¿no? Cómo Dios transformó mi vida, mi realidad, ¿no? Porque en mi caso, mis padres sí me han acompañado, a pesar de que en el primer momento siempre va a ser un impacto, va a ser un shock para la familia, ¿no? Porque uno no se espera, yo soy única hija de ellos, tengo una hermana de parte de mi padre, pero de ellos era la su única hija, y mi padre me dijiste, me mataste en vida, pero a la vez mi mamá me dijo, vos no vas a tener. Y tuve 5 compañeras en el colegio que estaban embarazadas también, o sea, que era algo muy común en ese tiempo, y todas abortaron. Todas me propusieron las formas en las que ellas iban a abortar, pero yo les dije, no, yo no voy a abortar porque yo les decía así, ¿no? En ese momento, yo no voy a matar a mi hijo. Quisiera tomarme estos 5 minutos que nos quedan, o sea, nos quedan 8 minutos de programa, pero quiero tomarme 5 minutos para hablar sobre el aborto, ¿no? Porque justamente no hace tanto tiempo que tenemos la ley en el país, ¿sí? La ley de aborto, pero si tuvieran que hablarle a alguien que lo está pensando, ¿no? O que está dando vuelta a esa idea que hoy está embarazada, o se enteró que su novia quedó embarazada, ¿qué podrían decirle? Bueno, en este caso, como a mí me lo ofrecieron, poder recurrir a eso,
que no es lo mejor, porque digamos, desde el momento que se empieza a gestar ese embrión, es tuyo, te pertenece, lleva tu ADN también. Entonces yo eso entendí, de que no era bueno abortar, porque yo creo que el proceso que después viví, me imagino que debe ser horrible, de saber que te sacaste una personita que era tuyo también. No importa, porque muchas veces, como yo me encontraba en ese momento en una encrucijada de no saber, pero bueno, mi pareja en ese momento me dijo, yo te apoyo las dos decisiones. Pero digamos, una era que me quedaba, digamos, él no estaba conmigo si abortaba, pero la otra era me acompañaba si yo tenía el proceso. Entonces él me acompañó, seguimos juntos, en la actualidad seguimos juntos, hace más de 30 Mario, ¿no? años que estamos juntos, así que pasamos por un montón de situaciones. Claro. Yo me voy a vivir con él a los 4 meses de cuando se empieza a notar la panza, nos juntamos y desde ahí seguimos nuestra vida juntos, digamos, pero es importante de que el adolescente sepa, la adolescente, de que no está solo, que busque ayuda, que busque ayuda. Si no tiene la contención de los padres, que busque ayuda de alguna amiga, de alguien, pero que no se sienta solo en este proceso, porque se puede llegar, digamos, a buen término, porque en mi caso después hubieron muchas personas que me acompañaron en el proceso. En el momento es un shock, como decía Debo, pero después tener mucha gente alrededor que te acompaña, que te contiene. A mí en mi caso me regalaron ropita, me hicieron para el bebé, qué sé yo, un montón de cosas que uno por ahí dice, ¿cómo hago? Me sentí acompañada, digamos, bueno. Eso es importante. ¿Debo? Y la verdad es que tenía una amiga que ella era muy simpatizante, ¿no? Era feminista, ahora ella es mamá, y tuve amigas que cuando conocieron a mi bebé, a mi hijo Sebastián, que lo amo con todo mi corazón, ya va a cumplir 21 años, me decían, ¿y si mi hijo hubiese sido tan hermoso como el tuyo? Y eso me rompía el corazón, porque hay un dolor, una herida abierta, que la vas a llevar de por vida, ¿no? Por la decisión personal que uno tomó, ¿no? Cuando sabemos que ya hay vida desde el momento de la concepción. Así que, tal cual como dijo Moni, es muy importante pedir ayuda, porque Dios siempre nos pone personas claves, personas que nos rodean, amistades que quieren romper el techo, ¿no? Como esos amigos del paralítico que llevaron hacia Jesús y no hubo límites, ¿no? Era poder ayudarlos en esa necesidad física, espiritual, lo que se necesita en este caso. Es muy importante recordar, porque a mí me ha pasado que cuando tuve dos personas claves, la que me llevó a la iglesia donde congregué hasta hace 3 años atrás, que vine a vivir a Puerto Madryn, y a los 17 años que sentí ese vacío, después ya mi hijo tenía como 2, 3 años, sentí un vacío que nada lo podía llenar, ningún vicio ni nada, y vi una amiga, Florencia, que le mando saludos, que seguramente me está escuchando porque ella siempre está en mi testimonio, me invitó a su iglesia, una iglesia chiquita en Loma de Zamora, que sentí tremendamente la presencia de Dios y que recordé a mi amiga Vera, que me había invitado a los 12 años a su iglesia. Entonces la llamé, quiero volver. Cuando vuelvo, todo el mundo sabía quién era yo. Me decía, vos sos Débora, venimos orando por vos hace 4 años. Es un milagro de Dios que estés acá. Y yo no podía creer el amor que estaba recibiendo de personas que no me conocían. Y eso impactó mi vida hasta el día de hoy, que por eso de la misma forma trato de recibir a cada persona que llega a la iglesia con ese mismo amor, ¿no? Y tratar de presentarle y representar a Cristo, ¿no? Realmente se nos reba el tiempo, y tengo una pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con quien ya abortó? ¿No? Porque estamos tratando de tomar la prevención, decir, bueno, a ver, necesito pedir permiso al directora, necesito 5 o 10 minutos más, porque se abrió el tema, no era un tema que íbamos a tocar, sinceramente, pero si la directora me da permiso, que me está filmando, porque puntualmente esto, ¿no? Entendemos de que tratamos de hacer la prevención, ¿no? Es más, ya tiramos de que si estás transitando un embarazo y estás pensando tomar la opción de aborto, te invitamos como iglesia que te acerques y que te permitas ayudar, recibir contención y acompañamiento. Pero ¿qué de la persona que ya transitó un aborto? ¿No? Porque entendemos que se genera una herida,
que hay una herida no solamente física, sino también emocional, espiritual, ¿sí? ¿Cómo acompañamos desde ese lugar? Mira, antes de contestarte esa pregunta, a mí me pasó una situación específica con respecto al aborto. El año pasado tuve que contener a una persona que estaba tomando la decisión de abortar. Cuando me enteré, no dudé ni un segundo de agarrar mi vehículo e irme y buscar a esta persona, y salimos a charlar, y gracias a Dios me dio las palabras justas. Y ella no abortó a su bebé. Entonces, primero eso, porque fue realmente, había una cadena de oración por esa criatura por nacer, y Dios fue fiel. Y digamos, y es tan importante la oración, ¿no? Cuando nos enteramos que hay personas que están pasando por esa situación de estar indecisa, de no saber qué hacer, si abortar, es tan importante pedir ayuda y poder tener un grupo, decir, no importa. En ese momento esta persona no iba a la iglesia, pero habían otras personas que sí, y se armó de diferentes iglesias, cadena de oración. Y bueno, esa bebé ya tiene 1 añito y algo ahora, así que... Te veo emocionado. Ay, sí, porque no es un momento fácil, porque uno se pone y se vuelve... Yo me volví a mi época que era adolescente, y que también me presentaron esa digamos, sería esa opción, que no la tomé, gracias a Dios. Hoy mi hijo tiene 31 años y lo amo con todo mi corazón. Y bueno, yo la verdad que no creo que sea bueno el que abortó, digamos. No sé cómo mentalmente cómo procesa eso. Yo creo que debe ser, se tiene que encontrar con Cristo para que Dios empiece a sanar eso, porque actualmente, hace un mes me enteré que una conocida también, en este caso me cuenta la mamá, abortó a su bebé de 7 meses. Yo no lo podía creer cuando me dijo. Es algo tan, decir, como a veces uno no entiende cómo los profesionales, ¿no?, hacen eso. Matar a una criatura dentro del vientre. Lo que pasa que también entender esto, ¿no?, que está, lamentablemente tenemos la ley, ¿no? Sí, está. Tristemente. Bueno, ahí se puede ver. Claro, ¿cómo acompañamos, Débora, a una persona que... Entiendo de que vos tuviste una amiga que abortó, ¿no? Como también tuve la misma situación que Moni, una amiga donde ella se había cuidado. Se había cuidado con preservativo, tomaba pastillas anticonceptivas, tomó la pastilla al día después y quedó embarazada. Y ella me dijo, yo no lo puedo tener. O sea, era obvio que no había ninguna forma, no había chance. Y yo le dije, mira, obviamente que te voy a apoyar siempre a vos, o sea, desde el amor, pero también creo que si Dios te está dando un hijo, es porque hay un propósito en él y en tu vida. Oramos, intercedimos con la iglesia también. Es muy importante, ¿no?, compartir, estar en red, ¿no?, en saber que una persona está pasándola mal y necesita oración, apoyo en esa necesidad que está pasando, y ella tomó la decisión de tener ese hijo y su vida fue transformada totalmente. Es una madre excelente hoy en día. Lo que puedo decir es no soy mamá, pero sí soy papá. Y también siempre recuerdo a Jesús, ¿sí? Siempre recuerdo cuando vienen y no sé si en varios programas lo he hecho, ¿no?, pero tal vez porque me ha marcado mucho en lo personal, pero siempre recuerdo cuando venían a traer a la mujer para apedrearla, ¿no? Y Jesús le dice, ¿no?, el que no tenga pecado alguno, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, ¿no?, dice que no quedó ninguno, dice la Biblia que no, y Jesús, después que termina de dibujar, levanta la cabeza y le dice, ¿dónde están los que te condenaban?, ¿no? Entonces, él le dice, ella dice, ninguno, Señor, y Jesús le responde, ni yo te condeno, ¿no? Vete y no peques más. Entonces, ¿hay sanidad para la persona que lo ha cometido? Claro que sí. Claro, por eso decía que claro importante es que se encuentre con Cristo, porque, digamos, pasar por ese momento de haber abortado,
no solamente es la persona en sí, sino toda la familia. En este caso su mamá sufría y me comentaba, y bueno, enojada con su hija, pero yo le digo, entender a tu hija, contenela, porque no debe ser fácil. Dice, ella anda como si nada, no, pero su proceso está dentro, en su mente. Claro, y digamos. y es necesario, porque acá hay que hacer dos acompañamientos, ¿sí? Y esto es importante, ¿no? Necesitamos obviamente que lo primero, como siempre decimos, hoy decíamos, Dios lo llena todo en todo, ¿sí? El primero y más necesario es Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Siempre. No solamente ante el aborto, sino ante cualquier situación, pero siempre Cristo. Es increíble cómo las dos mencionaron de que desde niñas recibieron la palabra de Cristo, ¿no? La importancia de la escuela bíblica. No estamos puntualizando sobre la escuela bíblica, pero qué importante es traer a nuestro niño a la escuela bíblica, cómo marca eso en los corazones. Yo también siempre de escuela bíblica de niño, y hay cosas que también, más allá de que hoy decía que en los campamentos tomé decisiones muy importantes, pero en la escuela bíblica yo fundamenté y se basa en la palabra, ¿no? Y la importancia del niño es tratar de enseñar la Biblia a nuestros hijos, ¿no? Pero en esto, ¿no? De que sí, de que se puede sanar el alma, se puede sanar el alma, se puede sanar el espíritu, se puede, porque Dios lo hace todo nuevo, ¿sí? Dios lo hace todo. Sabes que una vez en un campamento, esto me quedó regrabado, ¿no? Porque en un campamento de adolescentes nos contaron un testimonio de un hombre, no, de una persona que se prostituía, ¿no? Y conoció a Cristo, conoce a Cristo, tiene un encuentro con él, y bueno, se acerca a un ginecólogo, y el ginecólogo le dice, pero vos sos virgen. Le dice, no soy virgen, si yo trabajaba de esto. No, dice, pero por lo que yo puedo ver, vos nunca tuviste relaciones. Entonces, ¿cómo Dios puede restaurar todas las cosas? Cuando uno se acerca a Dios, ¿sí? Cuando uno le permite abrirle el corazón a Dios, Dios puede restaurar todo. La palabra de Dios dice, Dios restaura lo que pasó. ¿Sí? Esta es una palabra que a nosotros como familia nos ha marcado mucho, ¿no? Dios restaura lo que pasó, Dios hace todas las cosas nuevas, lo que pasó ya fue, y lo que es también ya pasó, dice Eclesiastés. Lo que ha de venir ya también pasó. Entonces Dios puede transformarse, ¿sí? Y después hay un acompañamiento también psicológico, porque hay emociones que se trabajan, ¿no? Que son penetradas por situaciones de aborto, ¿no? Emociones incluso de sentirse castigado, de sentirse mal. Hay una vida que fallece, porque esa es la realidad, y hay un montón de cosas en la mente que se van disgregando, ¿sí? Y que van pasando y que van actuando. Entonces es importante este acompañamiento. Y hay estamos dispuestos para ayudarlos, no solamente si estás, porque tampoco quiero que se nos vaya mucho mal el programa, pero quiero dejar esto, si nos estás escuchando, estamos dispuestos a acompañarte, estés transitando un embarazo o por algún motivo lo hayas decidido interrumpir, ¿sí? Queremos acompañarte desde todos los lugares posibles, ¿sí? Desde lo espiritual, entendiendo que Cristo hace todas las cosas nuevas, que Dios restaura las cosas, que Dios, no hay condenación, que Dios no vino a condenarnos, sino que ha venido a amarnos. La palabra de Dios dice que Él vino al mundo a morir por nuestros pecados, por nuestros errores, no porque nosotros lo mereciéramos, sino fue por amor, ¿sí? Porque Él vino a ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía, ¿sí? Fue por amor, fue simplemente por amor. Y la palabra de Dios dice que a todos los que le creen en su nombre y le reciben, Él les concede ese derecho, les concede el privilegio, ¿no? De que tenemos nosotros de ser llamados hijos de Dios. Una nueva vida, una nueva transformación. Entonces, claro que comprendemos la situación, la desesperación muchas veces, el no querer, el a veces tomar decisiones apresuradas, pero Dios no nos condena. Dios no nos condena, sino que yo veo a Dios como Padre, si vení hijo, vení hija, va a estar todo bien, yo te acompaño, comencemos una nueva vida juntos, ¿no? Y después también tenemos acompañamiento psicológico que podemos brindar, que podemos ayudar, que queremos hacerlo, ¿sí? Así que te invito a que si estás pasando por alguna situación te acerques a la iglesia,
Me gustaría hacer una oración contigo, con vos que nos estás escuchando. Si nunca recibiste a Cristo en el corazón, te invito a que donde estés cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Amado Padre, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio de poder escuchar tu palabra. Señor, en esta hora te acepto como mi Señor y mi suficiente Salvador. Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego todo lo que soy. Señor, y te pido que hagas de mí una nueva persona, una nueva criatura. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Debo, por venir. Debo, Gracias, Moni, por venir. Gracias a todos los que nos están escuchando. Hoy nos fuimos 10 minutos de más, pero creo que fue necesario. Mandamos, Rodri te manda saludos, dice que te ama. Te amo. Gracias a Nerea y Uriel, que hoy está comenzando con nosotros en la operación técnica. Gracias, Nerea, por estar hace varios sábados, que hoy están tus tortas fritas. Estaban muy ricas. Pero bueno, gracias. Sí, gracias a los directores igual que están siempre presentes. Que realmente es un privilegio tenerlos. Ayer cenamos muy rico en la casa de ellos. Pero bueno, la realidad es que es una bendición poder hacer este programa. Nos encontramos, si Dios quiere, Dios mediante, el sábado que viene a las 11 de la mañana. Hoy hay Club Castillo a las 15 horas. Algo nuevo, un tiempo nuevo tiene hoy a las 19 horas. Algo diferente, perdón. Me quedé con esto, con este tema, ¿no? Algo diferente hoy a las 19 horas. Hoy los chicos dirigieron 19:30 tienen adolescentes, los jóvenes tienen los 20. Mañana a las 10 de la mañana los invitamos a la reunión general. No se la pierda, por favor. Si usted hoy hizo esta oración de fe, si hay algo de lo que hablamos hoy le ha tocado en su corazón, por favor venga, acérquese. Queremos conocerlo, queremos abrazarlo y queremos orar por usted. Sí, así que por favor acérquese o mándenos un mensaje, podemos ir a verlos también, tenemos equipo para eso. Pero no se pierda la bendición de permitirnos conocerlo. ¿Sí? Así que bueno, Moni, muchísimas gracias. Nos vemos el sábado que viene con un programa más de adolescente, pero en esta vamos a estar hablando sobre la virtualidad. Exactamente, adolescentes y redes sociales. La venganza de adolescentes. Gracias, Sofi, por haber venido, por haberme acompañado. Y bueno, nos estamos viendo el sábado que viene. Que tengan un hermoso fin de semana. Chao, chao.